Buenas noches, bienvenidos a Economía Capital, el programa de economía, negocios y el mundo digital del canal Capital. Esta noche, como todas las noches, todos los domingos a las 9:30, me acompaña Víctor Solano. Buenas noches, Víctor. Alfonso, muy buenas noches. Pues hoy tenemos un programa muy especial, porque tiene que ver con preocupaciones que se conectan con los ciudadanos. ¿Cuáles son los desafíos para una ciudad como Bogotá en términos de desarrollo? Por un lado, temas como la infraestructura, la salud, el saneamiento. ¿Cómo está preparada una ciudad, cualquiera, la que sea de Colombia? Y cómo los recursos tienen que garantizarse para que esto pueda funcionar. Así es, Víctor, y hoy vamos a tener una invitada muy especial. Tenemos una invitada muy especial, Estela Villegas de Osorio, presidenta de Asofiduciarias. Estela, bienvenida al programa. Muchas gracias, Alfonso, Víctor, muchas gracias por esta invitación, pero ante todo, un saludo a la audiencia. Es una gran oportunidad para el sector fiduciario poder tener esta conversación con ustedes. Claro que sí, lo vamos a hablar hoy precisamente. Estela, recordarle a nuestros invitados que pueden seguir nuestra conversación en el numeral Economía Capital y en nuestras redes sociales, @Solano para Víctor Solano y @Alfonso Castro Cid para Alfonso Castro Cid para mí. Invitarlos a que nos envíen sus preguntas, sus comentarios y vamos a hablar un poco, Estela, de la preocupación que existe en la ciudadanía, no solamente en Bogotá, bien lo decía Víctor, ahora cualquier ciudad hoy se enfrenta a estos temas de darle transparencia al desarrollo económico de la ciudad, a las obras de infraestructura, obras viales, obras de hospitales, escuelas. ¿Cómo ves tú ese tema aquí en la ciudad de Bogotá y concretamente en Colombia, donde tienen presencia todo el sector que representas? Bueno, es que creo que este tema es fundamental porque con lo que observamos el domingo, con una participación millonaria de ciudadanos contra la corrupción, pues realmente los profesionales de la fiducia tenemos también un gran compromiso. Porque en todas estas desarrollos de las ciudades, Bogotá en este momento muy importantes, pues la fiducia es un instrumento que realmente ampara y protege contra la corrupción. Y en términos generales, ¿por qué? Porque hay trazabilidad en las operaciones, porque hay normas financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. Si yo tengo cifras, si yo tengo la manera de mostrarle inclusive a la ciudadanía en qué se ha invertido, dónde están los recursos, por qué hay recursos, pues realmente eso es lo que se necesita no solamente para los administradores, para los gobernantes, sino para la ciudadanía. Estela, podemos pensar, justamente sabemos que este tema de la transparencia en los recursos es supremamente importante para el sector financiero. Comparativamente, ¿Colombia va bien? ¿Vamos por un buen camino? Pues es muy importante compartir con ustedes que Colombia es realmente, desde el punto de vista fiduciario, es ejemplo en Latinoamérica. En las cifras, pues realmente no supera a México, pero en ortodoxia, en la normatividad, en la manera profesional que se están manejando estos negocios fiduciarios, pues Colombia es ejemplo. A raíz de lo cual tenemos un congreso la próxima semana, donde van a venir 13 países. Van a estar en Cartagena. Vamos a estar en Cartagena en un congreso que se llama COLAFI, que es un congreso de pura fiducia. Y vamos a tener 16 conferencistas entre nacionales e internacionales, pero esa respuesta de los extranjeros y obviamente los colombianos, pues es realmente un gran aplauso que en los diversos países le hacen a Colombia, precisamente por ser profesionales, por transparencia, que es realmente el servicio que nosotros ofrecemos. Pues qué bueno que lo comentes el tema de transparencia, porque en contrataciones públicas es algo que preocupa mucho a la ciudadanía, ya lo mencionábamos, y existe en el imaginario colombiano, en los ciudadanos del común, en nosotros, el tema de la visión un poco de que toda obra que se contrate con el sector público se demora más de lo que se había estipulado y cuesta mínimo el doble. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Estamos, Colombia, comparativamente con lo que tú ves, estamos en un promedio latinoamericano o somos la excepción? Bueno, yo me quiero referir específicamente a los recursos que se involucran o que hacen parte del negocio fiduciario. Para decirles esto, tanto el legislativo como el ejecutivo cree
en este instrumento. Tan así que tenemos una ley del año 2013 que exige que todas las asociaciones públicas o privadas, todos los contratos de obras públicas necesitan fiducia. ¿Y eso por qué? Porque primero es necesario que haya confianza en esta inversión para que se puedan bancarizar. Esa es la palabra que usó el legislativo, bancarizar, o sea, que no solamente encontremos financiación de colombianos, bancos colombianos, bonos, sino también extranjeros. Pero tenemos otros ejemplos muy importantes y son los anticipos. Fíjate que a raíz de todos estos problemas que hubo en Bogotá hace más de 15 años, los anticipos se iban a acabar en el país. Pero entendió el legislativo que era importante darle un soporte a los contratistas, especialmente los de obras públicas. ¿Se suponía que el dar anticipo era parte del primer paso al robo o el primer paso a la corrupción? Infortunadamente lo dicen los procesos, es decir, no lo estamos inventando nosotros. Los antecedentes que... No es el imaginario popular, los antecedentes están escritos. Pero el legislativo dijo, bueno, va a haber anticipos, pero tiene que haber fiducia. Eso es muy importante porque cuando iniciamos al cierre del año 2017 había más de 500.000 millones de pesos en pequeños constructores, porque en las grandes obras no hay anticipos, las APP no tienen anticipos. Entonces realmente eso es una gran cosa, porque el recurso que entra al sistema fiduciario, primero, no se roba. Segundo, no se necesitan coimas para que se pueda entregar. Y tercero, pues tiene que valer menos al contratista. ¿Por qué? Porque el dinero está en la caja. Él puede, después de que haga la obra, de que cumpla, de que haga realmente las compras, pues ahí está, él presenta los certificados de la auditoría, entonces realmente eso es un beneficio inclusive para los contratistas. Pero tenemos otros, obras por impuestos. Esta es una de las grandes medidas para el posconflicto. Es decir, se pueden compensar impuestos haciendo obras en todos estos municipios que obviamente estaban afectados por el conflicto. Eso es un tema muy importante y fíjense cómo el legislativo ha ido, digamos, tomando el instrumento fiduciario como un elemento profesional, transparencia, inclusive asuntos tan importantes como también tecnología. Estela ahora, si usted se dio cuenta, Alfonso, nos evocaba los resultados de la consulta anticorrupción. Y en ese sentido quisiera, como lo hacemos en todas las semanas en nuestros episodios, que veamos el tuit de la semana. Y ese lo escribió Alejandro Santos Rubino, director de Revista Semana. Y dice así, mire, la votación a la Asamblea Nacional Constituyente fue de 3,7 millones. La de la consulta anticorrupción fue de 11,6 millones. Ahora no digan que el país no ha cambiado. Estela, el país creemos que dio un mensaje claro. Esos 11 y más, medio millones de colombianos que salieron a las urnas dieron un mensaje contundente de que se quiere aborrecer justamente esas prácticas de corrupción. ¿Cómo cree Estela que se sintoniza eso con el negocio de la fiducia, con el tema de la transparencia y lo que se puede garantizar a través de estos mecanismos? Bueno, a mí me encanta el Twitter del doctor Santos Rubino, pero él dice, el país está cambiando. Sí, ese verbo es muy importante, está cambiando. No es que va a cambiar a raíz de esta votación, que obviamente le va a dar más fuerza. Pero mire que en Bogotá hemos tenido acercamientos, como por ejemplo la Secretaría de Salud. Va a haber una importantísima inversión en hospitales. ¿Soportado en qué? En fiducia. Para que el recurso sea transparente, para que los pagos sean transparentes. Pero también tenemos algo tan importante que deberíamos tratar seguramente un poco más largo, y son los lagos de Torca, donde la ciudad también se va a modernizar. Ya hay un instrumento fiduciario vigente. Es importantísimo. Pero el metro va a también tener soporte de dos fiducias, una para el recurso líquido y otra para la obra. Entonces, ¿el país ha cambiado? Claro que el país está cambiando, porque estamos desesperados con la corrupción. Y realmente la fiducia es una muralla contra la corrupción. Sí, sin duda la votación del domingo pone un estándar, y que no haya pasado el umbral ya se ha comentado mucho que pues deja un mal sabor en la boca, pero sin duda manda un mensaje muy importante a los gobernantes. Ya se están uniendo el gobierno para sacar unos proyectos de ley. ¿Ustedes cómo ven el uso en el sector de ustedes que existan más leyes? Porque también ha habido los críticos al tema de la consulta, era
no se necesitan más leyes, se necesita es que cumplamos y tengamos también un poquito de autocontrol los mismos colombianos para no hacer cosas que son indebidas. Sí, probablemente hay unas de las disposiciones que se están tramitando que se necesitaban, otras que ya están, pero sí, yo creo que esto es mucho más interno, esto es vocación, esto es el convencimiento de que tenemos que sacar adelante el país. El país no puede seguir malgastando sus recursos en bolsillos que no son los de la infraestructura, los colegios, la comida de los niños. Entonces es absolutamente insoportable, la ciudadanía no aguanta más eso. Entonces, normas sí, probablemente se necesitan algunas más, pero lo importante es que todos luchemos porque este país realmente confirme este cambio. Y Estela, ¿cómo podemos llegar a tener mayores garantías? Hay unos sectores que jalonan de alguna manera la economía, está el consumo, está la construcción, está la inversión en infraestructura. Cuéntenos un poquito, y usted creo que trae unas cifras también interesantes al respecto. Mire, hablemos de la construcción. En el momento en que hay una cierta depresión en las ventas, la colocación precisamente tanto de vivienda como de digamos, de construcciones comerciales, la fiducia es importantísima, pero fundamentalmente en vivienda. Tenemos una tipología que se llama preventas. La vivienda es algo absolutamente importante y definitivo para cada ciudadano, sea el de la vivienda más, digamos, más barata hasta la más costosa. Entonces todo eso puede tener anticipos administrados por las sociedades fiduciarias. Eso es muy importante. Y hoy en día nos contaba Camacol, la doctora Sandra Forero, que los constructores quieren ahora hacer fiducia de preventas porque eso genera confianza. Ellos hoy necesitan el soporte de la confianza que da el sector fiduciario. Claro, nos da tranquilidad para que personas inescrupulosas no se metan. Pero a todos, fíjese, a ellos porque ellos tienen que proteger su industria, a los adquirentes de vivienda. Termina siendo un garante en todo este ecosistema. Un mecanismo como esos le da tranquilidad a quien compra, a quien vende, a quien está de intermediario. Es un círculo virtuoso positivo, eso decimos nosotros. Pero inclusive en la construcción también es importante, ya no estamos hablando de preventa y el proyecto está creciendo. Pero fíjese en el caso de las infraestructuras, las 4Gs, voy aquí a decirles a ustedes, tenemos en este momento 7 fiduciarias con 31 concesiones que están manejando en este momento 13.2 billones de pesos que ya están en los patrimonios autónomos que manejan los fiduciarios. 13.2 billones de pesos. Pero se hablaba lo que jalona, de eso es increíble. Eso jalona y eso ya está funcionando. Pero fíjense usted que en los negocios públicos, en los puramente públicos, donde hay fiducia, se están administrando 130 billones de pesos. Esto ha crecido el 6% en los últimos años, en 34%, perdón. Entonces es muy importante, donde ustedes ven, y por eso yo no corrijo, sino que aplaudo al doctor Santos, diciéndole, claro que esto viene de atrás, ya hay una vocación. Y fíjense que en la fiducia inmobiliaria se están manejando activos por 63 billones de pesos, con 7.751 negocios, o sea, hay 7.751 proyectos que tiene fiducia. Eso es muy importante, Estela, y te interrumpo para compartir un dato que tú ya te adelantabas y nos iba comentando, Estela, el tema del metro y la importancia de la llegada del metro a Bogotá, estas mega obras. Y queremos compartir con los televidentes nuestro dato en economía capital, que ya vamos a ver en pantalla, de el impacto que puede tener la llegada del metro en zonas de influencia, y es del Observatorio Económico publicado por Portafolio. En zonas de influencia del metro hay 159.000 organizaciones, de las cuales 146.000, poco más de 146.000, son microempresas, seguidas de las pequeñas, las medianas y las grandes. O sea que el gran impacto realmente está en las microempresas, que lo veíamos en otros capítulos de Economía Capital. Hablamos mucho que el que jalona la economía de un país, muchas veces la gente piensa que son las grandes empresas, y en realidad la economía está en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo ves tú la llegada del metro y ese impacto para la ciudad y el respaldo del sector que representas para garantizar que esos recursos sí vayan a donde tienen que ir y el metro finalmente sí lo vayamos a tener en Bogotá?
Es que, Alfonso y Víctor, obviamente todas las obras tienen pues auditorías, tienen interventorías, definitivamente pues también los ministerios, la ANI por ejemplo, pero es que la fiducia tiene sus propios controles, porque no solamente es simplemente ser profesional, que eso obviamente es fundamental y eso es lo que nos caracteriza, sino la transparencia, como lo dije, pero cifras que tienen trazabilidad. Porque fíjate que hay recursos en esas grandes obras que son netamente públicos, pero hay recursos que son netamente privados. Esos recursos hay que manejarlos cada uno con sus características, de quién son, de quién es la rentabilidad, para qué se usan. No se pueden mezclar. La figura fiduciaria es realmente auténtica en poder separar recursos, separar los proyectos, separar la iniciativa y obviamente la información y los controles, porque la propia fiducia con su patrimonio autónomo tiene revisorías fiscales y algo muy importante que genera valor, y lo decimos realmente con mucha sinceridad, tenemos a la Superintendencia Financiera que hace un excelente control también de las actividades del fiduciario. Ya, es un sector que de por sí es autorregulado, es un gran garante de las operaciones financieras, pero adicionalmente el organismo de control está haciendo juicioso su tarea. Es que has utilizado una palabra que me encanta, autorregulación, porque aquí no solamente es lo que me compete porque la norma me lo exige, porque el contrato me lo exige, sino las propias convicciones de este ente que es un administrador del recurso de otros, con una finalidad que tiene que ser lícita, pero obviamente tengo que tener buenas prácticas, obviamente tengo que estar convencida, no solamente de la norma, sino ir por encima de la norma, en lo que son mis responsabilidades y mis actitudes. Entonces, en eso también trabajamos en buenas prácticas, y eso las genera el sector, las genera con sus propios técnicos, y eso también es muy importante porque le estamos transfiriendo esas buenas prácticas también a estas operaciones públicas. Estela, ¿ya has visto algún punto donde haya resistencia de los gobiernos locales a adoptar temas de transparencia por donde la fiducia puede ser clave, o hay algún obstáculo para el desarrollo de este tipo de implementación de este mecanismo? ¿Hay susto de algunas regiones en meterse en el tema porque son recursos que no van a poder tocar? A ver, si quisiéramos tener una cobertura mucho más amplia, pero cada vez es mayor. Fíjese en las viviendas gratis. Eso se hizo con fiducia y eso fue un gran engranaje de fiducia, y donde se entregaron las viviendas gratis en muchísimos municipios del país, donde el lote lo entregaba el municipio, el constructor hacía la obra, la fiducia tenía el recurso y se le pagaba al constructor cuando ya estuviera entregada la vivienda. Los alcaldes fueron los principales veedores de este éxito, y fue un éxito. Pero también los acueductos, pero también las garantías que se generan en los municipios grandes y pequeños para que puedan obtener créditos del sector financiero. ¿Y cuál es la garantía? Pues seguramente la sobretasa, las tasas, los servicios públicos, y eso se maneja en fiducia. Sí. Entonces, realmente, si yo les contara a ustedes cómo es de versátil la figura, pero realmente yo creo que nuestro mayor impacto está con el sector público, aunque hay negocios importantísimos en el sector privado, pero donde estamos más satisfechos es precisamente en dar nuestro aporte a la confianza, a la rectitud, sí, y precisamente que el recurso se destine a lo que debe ser. Ha habido buena acogida, Víctor. Es que eso es clave, porque creo que lo que está diciendo Estela, que representa al sector de las sociedades fiduciarias, es esto le está generando una tranquilidad al gobierno en la ejecución de las obras, pero también a los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, quienes nos están viendo ahora en pantalla, siempre tenemos una preocupación. Oiga, esa platica que nos estamos dándole a los impuestos, ¿como para qué seguir tributando si eso se lo van a robar? Esto le está generando también entonces, aunque no lo sepa, una tranquilidad, una garantía a los ciudadanos de que la ejecución de los recursos que se van para los impuestos finalmente deberían poder ejecutarse con mayor transparencia. Pues es que cuando hay información, realmente yo prevengo la generación de muchos problemas. Claro. La información es absolutamente fundamental. Ahora, hoy en día nos exigen aplicar las normas de información financiera internacionales para que además la información sea entendible por cualquiera en Colombia y en cualquier parte del mundo. Eso también es un paso
importantísimo. Y fíjense otra cosa, ¿qué se le exige al sector fiduciario por parte de la Superintendencia Financiera? Administrar el riesgo. Somos especialistas en administración de riesgos y los riesgos los hay, pero hay que prevenirlos. Y eso precisamente es lo que también aporta el sector fiduciario en su esquema precisamente público y privado. Sí, y uno cuando bien lo mencionaba ahora Víctor, cuando hablamos del tema del ciudadano y de los televidentes que nos ven, yo no quiero ser aguafiestas, pero hace poco en los medios y La República concretamente titulaba que Bogotá es uno de los peores ciudades para vivir, y quisiéramos compartir otro dato, Estela, que no es tan positivo, pero que marca una tendencia, un estudio que hizo el observatorio de The Economist, la unidad de inteligencia de The Economist, donde dice Bogotá con un puntaje de 59.6, casi 60 sobre 100, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala y Caracas son las peores ciudades para vivir en América Latina. Entonces, vuelvo y digo, no quiero ser aguafiestas, pero esto claramente pasa por un tema de desarrollo de ciudad, de proyecto de ciudad. Ahora, aquí estamos hablando que las que están peor rankeadas, México y Bogotá, son lo que se consideran hoy megaciudades, ¿no? Que requieren megaproyectos. Requieren megaproyectos, pero requieren también la comprensión de la ciudadanía. La ciudadanía también tiene que ayudar con pequeños aportes, así por ejemplo ayudando a la movilidad, pero también entendiendo que una alcaldía de buena fe pues tiene que administrar sus proyectos pues, con toda la transparencia, pero obviamente proyectos que estén bien estructurados. Y eso también sirve al sector fiduciario, porque cuando el sector fiduciario hace, digamos, el soporte como tal, pues también está recibiendo unos contratos que tiene que entender y tiene que, obviamente, aceptar que así los va a cumplir. Entonces, sí, estas ciudades que crecen de esta manera y donde muchos de nosotros no somos de Bogotá, pero también la amamos, pues realmente tenemos que trabajar con el alcalde, con la autoridad de qué se trata para que la ciudad progrese. Sí, Víctor, yo creo que aquí el punto fundamental de lo que comenta Estela es cómo aportamos todos y cómo también hacemos visibles estos esquemas que hacen y dan más tranquilidad a los ciudadanos y a los entes regulatorios de que se están usando los recursos de manera adecuada y que existen mecanismos de transparencia para darle seguimiento a esos dineros. A mí me interesa mucho este tipo de entrevistas porque para nosotros esto es educación financiera. Por eso nosotros vamos a las universidades, porque nosotros creemos realmente que no solamente el ciudadano entiende la ventaja de estos instrumentos, sino también los jóvenes. Los jóvenes se tienen que apropiar de la confianza, de ser profesionales y además de utilizar lo que hay. Si tenemos este instrumento de más de 50 años en el país, que obviamente desde el año 93 lo tenemos regulado dentro de la contratación pública y en las leyes del año 2012 y 2013 con mucha fuerza, como les dije, de parte del gobierno y del legislativo, hay que usarlas. Hay que usarlas y realmente es, como yo les digo, es una frontera y una muralla contra la corrupción. Estela, nuevamente agradecerte que hayas venido a nuestro programa, encantados de tenerte aquí, ya nuestros televidentes, creo que fue un gusto compartir todo este tema contigo, agradecerte que hayas estado acá. A ustedes, mil gracias y invitadísimos al Congreso, porque creo que acá todos vamos a aprender también de fiducia. Nos vemos la próxima semana y síganos en la conversación digital con el hashtag #Economía Capital. Nos vemos la próxima semana.